continuar con las funciones que desarrollaron la clase anterior o comenzaron a desarrollar con Cecilia. Para esto vamos a compartir la pantalla. Entonces, entiendo que cuando me contaban de la función sí, lo que vieron es el uso exclusivo de la función sí y no vieron aquellas otras funciones que permiten realizar acciones aritméticas, digamos, por ejemplo, o estadísticas, la cuenta, la suma, el promedio, aplicando la evaluación de alguna condición para ver cuáles filas incorpora a esa suma. Entonces, estas funciones básicamente son contar sí. ¿La vieron a contar sí o no? ¿La vieron a contar sí? Vamos a habilitar acá el... Bueno, vamos a entender que no. Entonces, las funciones que se agregan son contar sí, sumar sí, medio sí, y luego todas aquellas que nos permiten evaluar más de una condición simultáneamente como si fuera una función algebraica I. Tenemos contar sí conjunto, sumar sí conjunto, promedio sí conjunto, función I y la función O. Entonces, todas aplican el mismo criterio de evaluar una condición. El sí lo tenemos que tomar como un if en inglés, como if, donde ustedes evaluaban una condición. No como un sí, no como una afirmación, sino como una evaluación. Entonces, este es el conjunto de funciones que nosotros vamos a desarrollar para resolver este tipo de problemas. La función contar sí es una función que nos permite contar en tanto y en cuanto se cumpla una condición. Por ejemplo, supongamos que estas son edades de estudiantes. Si nosotros no tuviésemos esa función y tuviésemos que saber, por ejemplo, cuántos estudiantes mayores de 21 años existen en esa lista, mayores o con edad igual a 21 existen en esa lista, tendríamos que dividir el problema en dos partes. Por un lado, tendríamos que evaluar cada una como una solución, ¿no? Tendríamos que evaluar cada una de estas edades y podríamos decir sí, esta edad, que esa es la prueba lógica o la condición que se evalúa, es mayor o igual a 21. Entonces, debería agregarle una acción acá voy de vuelta. Vamos a agregar otra. Entonces, si decíamos esta edad es mayor o igual a 21, esa es la evaluación de la condición. El valor por sí verdadero es, lo voy a contar, y el valor por el no, es decir, por el sí falso o porque no cumple la condición, es 0. Entonces acá me haré una lista donde evaluaría cada uno de estos valores y acá tranquilamente con una suma
podría decir la cantidad de valores de la variable edad que son mayores a 21. Ahora, eso también lo puedo hacer con este grupo de funciones que son contar sí, sumar sí, promedio sí, etc. Entonces, ¿cómo funciona o cómo se arma una función contar sí? Vamos a ver cuáles son los argumentos y vamos a ver cómo evalúa lo que resuelve. Contar sí tiene dos argumentos. Un argumento es el rango y otro argumento es el criterio. Rango es el rango de celdas donde evalúa el criterio. Por ejemplo, si yo quiero contar cuántos alumnos o cuántos estudiantes hay mayores a 21 años y son todas las edades, mi rango será este rango de edades. Punto y coma, el criterio. El criterio es el criterio que establecimos hace un minuto cuando evaluábamos la edad. Entonces, ¿cómo evalúo ese criterio? ¿O qué condición tengo que tener en cuenta para evaluar ese criterio? Es si es una expresión o es un valor de texto, siempre va entre comillas. Si no, es un número. Por ejemplo, si tengo que evaluar aquellos que son mayores o iguales a 21, entonces voy a anotar esa expresión entre comillas. A7 a 16 mayor o igual a 21. Entonces, ¿qué hace? Evalúa el mayor o igual a 21 dentro del rango A7 a 16. Y me va a devolver este mismo 6 que tengo ahí. Entonces me dice, o me responde, esta fórmula que hay 6 valores en el rango A7 a 16 que son mayores o iguales a 21. ¿Se entiende hasta acá? Aguarda un segundo que voy a dejar acá esto. Esto lo voy a poner en modo ventana. Así podemos. Ahí está. Muy bien. Entonces, este es un contar sí, que es la forma más sencilla de armarlo. Ahora, supongamos que nosotros necesitamos hacer variable esta condición, es decir, nosotros tenemos que evaluar mayores o iguales a 21 o a 22 o menores, etc. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Supónganse que es esta fórmula que tenemos acá. Yo puedo decir, voy a tener en una celda la condición y voy a tener en otra celda el resultado. Entonces, ¿qué hago? Escribo la condición en una celda y en vez de hacer referencia a la condición y escribirla internamente, lo que hago es evalúo otra celda que es donde tengo armada esa condición. Por ejemplo, en este caso, ¿cómo va a ser? Igual, contar.sí, paréntesis que abre, rango, ¿Y cuál va a ser el criterio? Porque el criterio, como dijimos, puede ser una expresión, puede ser un número o una dirección de celda. Entonces, acá el criterio no lo tengo establecido en la misma función, sino lo tengo establecido en otra celda. Entonces, el criterio va a ser el que esté establecido aquí, que está dentro de la celda A20. Por lo tanto, si en la celda A20 dice mayor o igual a 21, me va a contar las mismas 6 filas que encontré acá. Ahora, si yo digo igual a 21, por ejemplo, me va a contar una fila, que es esta. Si yo digo acá
mayores a 21, me va a contar 5, que son las 5 que son mayores a 21. A esta la omite porque vale 21. Si digo 18, cuando dicen solo personas mayores con 18 o más años, voy a tener 8. Entonces, aquí lo que hago es hacer referencia a esta celda que tengo armada donde evalúo esa condición. ¿Estamos? Muy bien. 21. Si quisiera dar un paso más allá y tener, por un lado, el valor límite a evaluar y, por otro lado, tener la condición, lo que podría hacer es armar en una celda el valor límite y en otra celda la condición. Ahora, ¿cómo llego a este menor? Por ejemplo, acá quiero evaluar cuáles son menores a 15 años de esa lista. ¿Cómo llego a armar esto? Y esto lo tengo que armar necesariamente con una función que se llama concatenar, ¿se acuerdan? Concatenar. Concatenar. ¿Qué concateno? Esto, punto y coma, esto. Y ahí armo la condición, por ejemplo, menos 15. Entonces, si acá pongo, ¿se entiende? Concateno ambas celdas, de forma tal que si acá pongo mayor, va a evaluar mayores que 15, si acá pongo igual, va a evaluar iguales a 15, si acá pongo menores iguales, va a evaluar menor o igual a 15. Entonces, esa forma de construir la función me da más flexibilidad aún que la anterior, es decir, voy estableciendo cada una de las partes de esa condición que voy a evaluar. En realidad es condición y límite, ¿no? Condición y valor límite. Con esto, yo podría tener una lista de personas, como por ejemplo esta, donde tengo el número de orden de una persona, el nombre, el sexo, el género, el documento, la edad, y podría decir, quiero saber de esta lista cuántas personas hay mayores a 60 años. Quiero saber cuántas personas mayores de 60 años hay. ¿Cómo armaría acá esta condición para lograr ese resultado que dice ahí mayores de 63 personas? ¿Cómo le parece a Agustina que podemos hacerlo? ¿Se anima? Bueno, entonces hacemos contar sí, elegimos el rango que vamos a evaluar, que es donde está la edad de estas personas, elegimos el criterio, como dijimos, mayores a 60 y obtenemos ese resultado. Hay 3 personas que son mayores a 60 años. ¿Está? Muy bien. También podríamos evaluar el género, cuántas personas mujeres hay. Entonces, acá deberíamos decir, en este caso, contar sí, el género, es el rango, y el criterio, ¿cuál sería? Sean de género
femenino. Entonces tengo estas 7 mujeres que están acá. Perfecto. Muy bien, bueno, vamos a ver otra función. En virtud de esto podríamos armar algunos resultados. Acá lo que hacíamos era, por ejemplo, decimos si el género es M, este valor se duplica y si es F, se triplica. Entonces, tengo un valor 10. Como el género es M, ese valor debe ser 20. Acá tengo un valor 20. Como el género es F, se multiplica por 3. ¿Cómo armo esa fórmula para que suceda? Y bueno, tendría que decir si este valor que tengo acá es igual a una M, entonces, ¿qué multiplico? Este valor por 2. Y si no, multiplico este valor por 3. De esta forma, si acá tengo solo M's y F's, acá voy a tener resuelto el resultado que tengo que obtener. ¿Ven? Acá el resultado esperado coincide con el resultado obtenido. Tengo un 80 acá, tengo un 80 acá. Otra forma de evaluar esto, muy sencilla también, es, supónganse que tenemos peso, buscamos una función de peso corregido y tenemos un factor de corrección. Por ejemplo, nosotros decimos que el factor de corrección para las personas de género femenino es 1,12 y para el género masculino es 1,08. Entonces, ¿cómo resolveríamos este ejemplo? Diríamos, si este valor es igual a M, entonces se multiplica este valor por esta celda. Y si no, se multiplica este valor por esta celda. Ahora, lo que veíamos es que, fíjense que en estos casos me queda en 0. ¿Por qué? Porque acá los factores de corrección están fijos y se van moviendo. Por lo tanto, lo que tengo que hacer es fijar las celdas H90 y la celda I90 para resolver ese caso. Entonces, ahora sí, esto va a funcionar como corresponde. Entonces, esto lo que me permite es, en virtud del valor que tengo en el género, ya sea masculino o femenino, lo que puedo hacer es evaluarlo y obtener un resultado. Pero acá el valor multiplicador está en una celda fija, por lo tanto tengo que fijarlo. Esta es otra forma de aplicar esa función. Bueno, vamos a pasar a una función que se llama sumar si. La función sumar si me permite sumar un conjunto de valores en tanto y en cuanto esos valores cumplan con una determinada condición. Si tuviéramos que mostrar cómo se arma una función si, tendríamos que decir, una función sumar si, deberíamos decir sumar punto si, dice rango criterio y rango suma. Ya tiene 3, la función sumar si tiene 3 argumentos. El rango es el rango que evalúa, es decir, donde están los valores que se van a evaluar. El criterio es la condición que se va a evaluar en ese rango. Y el rango suma es el valor que se va a sumar si se cumple ese criterio. Por ejemplo, imaginemos que tenemos que sumar
de la lista que tenemos ahí arriba, que son medicamentos, tenemos que sumar todos aquellos cuya presentación sea jarabe. Ustedes saben que los medicamentos tienen un atributo que se llama presentación, que es el que define si es jarabe, si es comprimido, si es inyectable, etcétera, ¿no? Si es una solución, etcétera. Entonces yo quiero de la lista que tengo sumar las ventas de todas aquellas presentaciones que sean jarabes. Entonces, esa es mi condición. ¿Cómo lo voy a armar? Voy a decir, sumar sí. ¿Cuál va a ser el rango que voy a evaluar? Voy a evaluar la presentación, que está acá. Punto y coma. ¿Cuál es el criterio que voy a evaluar? Voy a sumar solamente aquellos que sean jarabes. Entonces, voy a sumar aquellos que sean JBE. ¿Y cuál es el rango suma? Es decir, el valor que voy a sumar si se cumple esa condición. ¿Qué columna es? Esta. Está acá. Entonces, lo que estoy armando ahí es una suma si se cumple que la presentación sea jarabe. Entonces me va a devolver 180, que son estas 100 más esta 80 unidades. Entonces, acá tengo la función sumar sí. Sumo si la presentación es jarabe, la columna E con el rango 95 hasta 100. Y de ahí va a sumar E95 y E98, que son las dos que cumplen con esta condición. También podría armar la fórmula para que en vez de tener la condición escrita en la fórmula, la tenga separada. Entonces, ¿cómo haría eso? ¿Cómo haría esto? Vamos a escribir la presentación jarabe. Entonces podría decir, aquí, en vez de hacer referencia a jarabe, voy a hacer referencia a un texto, voy a hacer referencia a una dirección de celda. Es la celda B88, donde tengo el jarabe. ¿Ven? Vamos a separar esta un poquito. Ahí. Entonces, acá vamos a poner... Así lo podemos ver. Ahí está. Entonces, acá... Ahí. Decimos, sumamos si los valores que están en el rango de 95 de 100, que son las presentaciones, cumplen o son iguales que el valor que está en la celda B87. ¿Está? Y si se cumple esa condición, sumamos el valor que está en la columna E, desde E95 hasta E100. Entonces, en ese caso, podemos sumar los jarabes, podemos sumar los comprimidos. ¿Está? Comprimidos, ¿cuáles va a sumar? Va a sumar más este, que son 360, como dice aquí. Si vemos en la barra de estado, vemos que dice 360. Entonces estamos sumando correctamente. O podemos sumar los inyectables, uno solo, que es 50, que es este valor que está acá. ¿Sí? Entonces, eso nos permite hacer, por ejemplo, un cuadro de resumen. Si nosotros quisiéramos hacer un cuadro de resumen, como este que está acá,
¿cómo armaríamos esta fórmula que tenemos? Podríamos decir tranquilamente, sumar sí, este rango que está acá, punto y coma, coincide con este criterio que tengo acá, punto y coma, y si coincide con ese criterio, sumo las celdas que están acá. Entonces ahí estoy armando una sola fórmula y resuelvo el problema. Ahora, fíjense lo siguiente, que cuando evalúo aquí, se me está corriendo la matriz. Y cuando evalúo aquí, también se corre la matriz. Es decir, que esto está mal armado y da el resultado porque en este inyectable hay uno solo, pero si estuviera más arriba el inyectable no dará cuenta. Entonces, aquí sí o sí, la matriz que estamos evaluando y la matriz donde están los valores la tenemos que fijar. Entonces, en este caso, tenemos que fijar ambas. ¿Para qué? Para que cuando hacemos la evaluación, cumplan. ¿Está? Ahí hacemos esto, copiamos y resolvemos. ¿Estamos hasta acá? Por favor, chicas, si hay alguna duda o hay alguna cuestión que no se entienda, me dicen. Bueno, continuamos. Entonces, de esta forma, nosotros podemos armar una función que nos permita evaluar un rango de celdas que vamos a sumar, teniendo en cuenta, por ejemplo, los valores, los datos en una tabla y los resultados en otra tabla que está ahí. Esto está maravilloso. Es una función súper útil que la van a usar todo el tiempo. Entonces, vamos a ver ahora otra función, que es la función promedio sí. Después vamos a dejar para hacer algunos ejemplos. Estoy evaluando que las clases de teoría las vamos a hacer clases presenciales. Vamos a hacer clases presenciales. Muy bien, acá vamos a usar la función promedio sí. Imaginemos que tenemos que sacar las ventas promedio, de alguna presentación. Entonces, vamos a usar las ventas promedio, sí. Dice, busca el promedio de las celdas que cumplen un determinado criterio o una determinada condición. Entonces vamos a decir promedio, sí. Entonces vamos a ver, es exactamente igual que la función sumar sí. Promedio sí se puede armar exactamente de la misma manera. Entonces, si yo tuviese que buscar las celdas, la venta promedio de las presentaciones en jarabe, podría decir que el rango a evaluar es este. Podría decir que la presentación es esta. Y podría decir que el rango que voy a promediar es este.
Entonces, jarabe tengo una de 100 y una de 80, ¿verdad? Suman 180 y la cantidad de filas son 2, o sea que el promedio debería ser 90. ¿Mm? De comprimidos tengo 120, 150 y 90. Tengo que sumar las 3 y dividirlo por 3. A ver cuánto me da el jarabe. El promedio de ventas de los comprimidos. 120. Vamos a probar ahora escribirlo diferente. Entonces, cuando ustedes lo escriben diferente, también toma el valor. Eso se llama case sensitive, es decir, que no es case sensitive, que pueden usar mayúsculas y minúsculas indistintamente. Ahora, este comp es distinto a este comp. Es decir, que si no está exactamente igual escrito, en relación a los espacios en blanco, no va a funcionar. Esto no funciona. Si ustedes quisieran no tener problemas con los espacios en blanco, tendrían que buscar una función de texto que les permita eliminar los espacios en blanco. O sea, tendrían que buscar una de estas. Como por ejemplo espacios, que quita todos los espacios excepto los individuales entre las palabras. Entonces yo acá hago espacios, a ver, espacios. Este texto que tengo acá va a funcionar igual. ¿Por qué? Porque el comp, este que tengo acá, este espacio, la función espacio se lo quita. Entonces le puedo poner todos los espacios que quiera que funciona. Si no tengo la función espacio integrada, lo que sucede es que no funciona, excepto que no tenga espacios anteriores ni posteriores. ¿Se entiende hasta acá? Esta es la función, entonces promedio sí. Las funciones conjunto lo que hacen es evaluar más de una condición para generar el resultado. Por ejemplo, supónganse que acá nosotros queremos evaluar cuántas personas son mujeres y además son mayores de 60 años. Es decir, que tenemos que incorporar dos condiciones. Entonces, contar sí no alcanza porque evalúa solo una condición y tenemos que usar contar sí conjunto. Todas las que vienen en conjunto nos permiten evaluar más de un criterio. Fíjense que ahí la función dice rango de criterios 1, criterio 1. Rango de criterios 2, criterio 2. Es decir, que les permite evaluar más de un criterio en forma simultánea. Es decir, se tienen que cumplir ambos. No es uno u otro. Se tienen que cumplir ambos criterios. Entonces, yo podría decir, si quiero evaluar de esta lista, quiero saber cuántas personas hay de género femenino mayor a 60 años, lo que tengo que hacer es primero evaluar las celdas de género femenino. Entonces evalúo el género. Digo, de estas celdas que están ahí, ¿cuáles son femeninas? Y luego voy a decir de estas celdas que están acá, ¿cuáles son mayores a 60 años? Entonces, acá armo la condición mayor a 60. ¿Sí?
y me dice que hay solo 2 personas de género femenino mayor a 60 años. ¿Está? Evalúo primero todas las que sean de género femenino y luego las que son mayores a 60 años. Rango de criterios, criterio, rango de criterios, criterio. Pero se me ocurre que nosotros podemos verificar si esto es cierto utilizando otra función que se llama I y O. Entonces, acá vamos a agregar vamos a desplazarlo acá, y acá vamos a usar, vamos a decir sí sexo, sí género. Y acá vamos a decir sí edad. Entonces, acá vamos a decir sí, el sexo, el género es igual a F, vamos a contar 1. Si no, vamos a contar 0. Acá vemos cuáles son las personas de género femenino. Fíjense, esta es género femenino, vamos a marcarlas. Esta es género femenino, esta es género femenino, estas dos son de género femenino, estas dos son de género femenino y esta es de género femenino. ¿Está? ¿Se acuerda que contábamos? Mujeres, 7, 2, 4, 6, 7. Mayores a 60 años, ¿está? Mayores a 60 años, vamos a contar. Mayores, no mayores iguales. Si la edad es mayor a 60, entonces vamos a poner un 1, si no, vamos a sumar 0. ¿Está? Entonces acá vamos a anotar, vamos a hacer esto para verlo claramente. Ahí está. Entonces vamos a ver cuáles son mayores de 60. Vamos acá a marcar esta. Vamos acá a marcar esta. Vamos acá a marcar esta. Si se fijan, hay solamente 2 que cumplen con género y con edad. Género y edad. Y en realidad esas 2 son las que me devuelve acá, con contar sí conjunto, ¿verdad? O sea que este valor es correcto, pero vamos a agregar acá, vamos a agregar acá, voy a correrlo de vuelta esto, así. Vamos a agregar acá una función vamos a hacer acá. Vamos a decir I es una función que evalúa que se cumplan 2 condiciones a la vez. Vamos a decir I, esta es igual a 0. Es igual a 1, perdón. Punto y coma. Esta es igual a 1. Si las dos son iguales a 1, me va a devolver verdadero. Si no, me va a devolver falso. Entonces, fíjense acá que hay solamente 2 que cumplen con esa condición, que son las que estoy contando. Entonces, cuando tengo que evaluar más de una condición en forma simultánea, voy a usar una función que se llama, si tengo que contar
se va a llamar contar sí conjunto. Si tengo que sumar un conjunto de valores y evaluar que las dos condiciones se den en forma simultánea, voy a usar sumar sí conjunto. Y si tengo que hacer el promedio, voy a usar promedio sí conjunto. Lo que hay que tener en cuenta, y acá agregamos esta función al solo hecho de hacer una prueba y de paso empezar a ir incorporando nuevas herramientas. Acá lo que evalúo es que se den dos condiciones en forma simultánea. Y evalúo una aplicación práctica de eso. ¿Está bien? Entonces, este es el concepto del contar sí conjunto o el sumar sí conjunto o el promedio sí conjunto. Bueno, somos muy poquititos. Vamos a cerrar la clase acá, que ya son 20 minutos de clase, 20 minutos, 40 minutos de clase, y vamos a subir este video y lo vamos a dejar disponible para que ustedes lo puedan consultar. En la próxima clase van a terminar de ver ejemplos con Cecilia y a la vez con las prácticas en clase ya vamos a aplicarlas a este tipo de funciones para resolver este tipo de casos. Así que bueno, dejamos acá. Lo que nos quedaría sería la función sumar si conjunto. La función sumar si conjunto funciona de la misma manera. Vamos a sumar todas las edades de las personas de género masculino. Entonces, acá, ¿cómo haríamos? Pondríamos sumar. Sí, vamos a agregar esto que sumar si conjunto. Y fíjense que lo que tiene es rango suma, rango criterios, criterios. Es decir, lo primero que elijo es qué voy a sumar, las edades. ¿Sí? Y luego el rango de criterios. ¿Qué vamos a elegir? Por ejemplo, que sean de género femenino, y también que estén en la comisión A, por ejemplo. La comisión sea A. Entonces me dice que la suma de edades de personas de género femenino en la comisión A es 114. ¿Qué voy a sumar? Comisión A son estos. ¿Sí? Vamos a marcar. Comisión A. Acá evalúo género femenino de estas cuatro. Tengo que sumar esta, 38, más 76. 38 más 76 me dan 8 y 6, 14, 7 y 3, 10 y una 11, 114. O sea que eso es correcto. Y si tuviera que sacar el promedio, vamos a sacar el promedio entre 38 y 76, lo armaría exactamente de la misma manera. Promedio, si conjunto, está por acá, ahí, es rango promedio, rango criterios y criterio 1. Es decir que lo mismo. ¿Cuál es el rango? Este. ¿Cuál es el rango de criterios? Uno es este, que sea femenino, y otro es este, que sea de la comisión A. ¿Todo bien? ¿Ah? 57. Si yo sumo, vamos a hacer el promedio de 38 y 76. Todo esto que yo hago, lo que tiene que hacer usted para probar si está bien, me da 57. O sea que esto está ok. Entonces, de esta manera, nosotros podemos evaluar celdas y en
en el mismo momento ejecutar alguna función aritmética, alguna función estadística, etc. Bueno, chicos, nos vemos en la próxima clase. Que sigan muy bien. Espero que haya sido interesante la clase. Hasta luego.